tal, con que se vea, pero no es así. La palabra de Dios nos da el sentido de lo eterno, de lo que es permanente. Los hombres pueden tener ideas relativas y cada uno puede ver las cosas a su manera, pero Dios nos llama la atención para que veamos las cosas de una manera eterna y perfecta, como Él las ve, como Él quiere que nosotros la veamos, como Él nos las revela. De esa manera Él nos lleva todo hacia su justicia, hacia su verdad, porque Él es la verdad. Él es la verdad y la verdad no cambia. También conseguimos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es el fin, pongo, en el que fue concebida la palabra de Dios. ¿Ve? Para nosotros, o sea, la escritura, la Biblia fue concebida con este fin, fue inspirada por Dios para que sea útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con un propósito, el fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es para nosotros. El propósito de la palabra de Dios es que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios y podamos discernir lo falso de lo verdadero y podamos discernir entre lo bueno y lo malo y podamos escoger entre el bien y el mal y avanzar en el camino de Dios. O sea, eso es el propósito de la palabra de Dios, porque nosotros podemos tener podemos haber nacido con ideas erróneas, podemos haber crecido con ideas erróneas, pero el Señor nos dejó su palabra para que cuando tuviéramos entendimiento nosotros vayamos a esa fuente bendita que el Señor dejó allí para alimentarnos de la verdad, para que nosotros conozcamos la verdad. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de acercarnos a la palabra de Dios y de buscar allí la fuente de información que Dios dejó para nosotros, de bendición que Dios dejó para nosotros. Otro aspecto muy importante de la palabra del Señor es que lo que dice en Juan capítulo 12, versículo 47 al 49, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Señor Jesucristo nos deja esta extraordinaria enseñanza, esta extraordinaria revelación en Juan capítulo 12, versículo 47 al 49. Él nos está diciendo acá, no está diciendo otra cosa, sino que Él no nos va a juzgar a nosotros. Cuando Él venga de nuevo, Él no nos va a juzgar, sino la palabra que Él ha hablado. ¿Ve? Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, un detalle extraordinario por el cual nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios es porque vamos a ser juzgados por esa palabra. Usted no va a ser juzgado por ningún otro libro que usted lea, ningún tipo de libro que escriba cualquiera o que haya escrito a alguien desde que el mundo existe. Usted y yo vamos a ser juzgados por lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Vamos a presentarnos delante del trono de Dios y cada uno va a dar cuenta de acuerdo por sus obras, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vamos a ser juzgados por la palabra de Dios, si nosotros vamos a ser condenados o vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios o vamos a tener vida eterna por la palabra de Dios, entonces es importantísimo para nosotros que nosotros conozcamos el libro
por el cual vamos a ser juzgados. Sería una locura de parte de cualquier hombre, de parte de cualquier persona, sabiendo que va a ser juzgado, que puede pasar la eternidad en el infierno por no hacer lo que dice Dios y guiar su vida sencillamente por lo que alguien le dice, por lo que oye en la calle, por lo que le dijeron cuando pequeño, por la religión en que nació, y no ir directamente a la fuente de la verdad, a la palabra de Dios, para enterarse qué quiere Dios de ti, qué te exige Dios, qué exige Dios de tu vida, qué exige Dios. Hay muchas falsas interpretaciones. Hay personas que dicen que Dios es amor, y como Dios es amor, entonces Dios no va a castigar a nadie porque Él es amor. Eso es algo realmente absolutamente errado, equivocado. Dios es amor, eso es cierto, pero también Dios es justicia. Y es para que haya orden en el universo, tiene que haber justicia, tiene que haber amor, es importante el equilibrio. Entonces nosotros no podemos ignorar la palabra de Dios, porque por ella vamos a ser juzgados, porque por ella vamos a ser condenados, o por ella vamos a ser bendecidos. Entonces usted, amigo, amiga que me oye, usted tiene la responsabilidad trascendental con su propia alma de informarse, de leer, de escudriñar la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios para usted. Esa palabra fue escrita para usted, no fue escrita ni para los sacerdotes, no fue escrita solamente para los pastores o los ministros, fue escrita para cada hijo de Dios, para cada humilde hijo de Dios, para cada persona que Dios creó, para cada persona que respira, que tiene entendimiento, que Dios le dio la capacidad de leer. Para cada persona fue escrita la palabra del Señor. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que saber sobre la palabra de Dios, que nos guía pues para leerla, para escudriñar, para hacer los estudios sobre la palabra de Dios, lo conseguimos en el Salmo 119, en el versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, como la palabra de Dios nos da el sentido de lo que es perfecto, nos da el sentido de lo que es correcto, nos da el sentido de lo que es eterno, entonces es una lámpara que alumbra nuestros pies, porque delante de Dios este mundo anda en oscuridad. O sea, estamos viviendo en una oscuridad, y todos son los matices que existen en la vida. O sea, prácticamente se está diluyendo la línea que separa el bien y el mal, y entonces vemos que hay tantos matices de grises, hay matices de blanco, hay tantos blancos hoy en día que es difícil ver cuál es el más blanco. Solamente por el contraste podemos ver realmente qué es lo blanco, aún la idea de lo que es la justicia. Entonces nosotros, al afirmamos, a buscar la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, al ir a esa fuente, a beber de allí, nosotros entonces vamos a tener una linterna, una lumbrera a nuestros pies que nos va a guiar para que no tropecemos con tanta falsedad y con tanto engaño y con tanta mentira. Por ejemplo, hay un gran problema en el mundo, porque los hijos hoy en día están tan rebeldes, están tan desobedientes, pero que los hombres levantaron una teoría hace años atrás, hace 40 años atrás, de que no se debía de maltratar a los hijos, de que no se debía de corregir a los hijos, porque eso es bárbaro, eso no se debe hacer, se debe solamente hablarle y inculcarle las ideas, y eso se regó por el mundo entero, y los hombres le hicieron más caso a lo que decía ese hombre, ese psicólogo, ese psiquiatra, esa persona que sacó esa enseñanza. Pero la palabra de Dios dice que la necedad está unida al corazón del muchacho, y el que ama a su hijo lo corrige. ¿Ve? El que ama a su hijo lo corrige, y la única manera de sacar la necedad del corazón del muchacho es a través de la corrección. Entonces Dios nos manda una cosa, y nosotros los hombres nos llevamos por otras voces que no son lo que dice la palabra de Dios. Tenemos una generación ahora contumaz, rebelde, la delincuencia se ha aumentado, los hijos no le hacen caso a los padres, no obedecen, porque no se castiga a los hijos. O sea,
no se le da el justo castigo. No estaba hablando de hacerles daño, no está hablando de nada, sino que de la Biblia dice que lo corrige con amor. Darle una nalgada a un hijo